La Sociedad Nacional de Pesquería viene realizando hace más de 3 años una conferencia mensual relacionada con el marco de la sostenibilidad de la pesquería. En especial nos focalizamos en la anchoveta, porque quizás ese es el recurso que más explotamos, pero también le damos espacio a otro tipo de recursos que son muy influyentes en la economía peruana y que son muy importantes en la presencia del mar peruano, como es el caso de la jota, como es el caso del jurel, como ha sido el caso de la caballa y en algunas oportunidades la misinguerre. En esta oportunidad, también dentro del marco de la sostenibilidad de las pesquerías, hemos dado un espacio a un tema ambiental que obviamente tiene que ver con la pesquería. Los plásticos, que ya es un mal endémico a nivel mundial, terminan muchos de ellos en los océanos. Estos plásticos se van deteriorando, se van pulverizando o degradando a niveles microscópicos y son normalmente parte del alimento de los peces. Y muchos peces, como ya seguramente la doctora lo va a explicar con más detalle, confundiendo estos microorganismos que son plásticos, empiezan a ser parte del alimento del pez y terminan en su tracto digestivo. Y eso es lo que nosotros finalmente podríamos estar alimentándonos con parte de plástico. Entonces, yo no creo que en esta zona de América del Sur sea tan importante, quizá en las zonas muy próximas a costa sí, por la desembocadura de los ríos, por las playas, pero hay otras partes del mundo como el Mediterráneo, como el Océano Pacífico Norte, donde se han ido formando islas de plásticos que son gravísimas y que a esos cardúmenes les causa un inmenso daño. En esta oportunidad, la doctora Parca nos va a hacer una exposición en detalle respecto a este tema. Creemos que es un tema muy importante que debe poco a poco ir siendo de conocimiento del público en general, de los científicos, para tomar conciencia, primero, de contribuir en no contaminar los océanos y segundo, de ir poco a poco educando y convenciendo a nuestros conciudadanos a que tenemos que tener un manejo con los plásticos totalmente diferente al que hemos venido teniendo. Quiero agradecer por la invitación porque este tema sobre todo nos da oportunidad para presentar los trabajos que estamos realizando en el Instituto del Mar del Perú. Definitivamente creo que necesitamos hacer un breve repaso de a lo que conocemos como polímeros, ¿no? Que básicamente podemos tenerlo tanto natural como sintéticos. Dentro de los polímeros naturales tenemos, por ejemplo, el almidón, que básicamente ¿no? es un monómero que es la glucosa, o como el algodón, por ejemplo, que es de celulosa, seda, caucho. Y si hablamos de polímeros sintéticos, ahí sí estamos hablando obviamente de todos los derivados, ¿no? Del petróleo, y tenemos dos tipos, ¿no? Los termoplásticos y los termoestables. Como ven, hay una lista que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Polietileno, polipropileno, etc. Tanto estos polímeros sintéticos, termoplásticos como termoestables, se fragmentan. Es decir, de macroplásticos, ¿no? Pasan a meso y luego a micro. Pero para definir, ¿no? a qué nos referimos como microplásticos, el grupo de
especial de investigadores de Naciones Unidas dijo, bueno, vamos a acordar una definición y todos los fragmentos menores a 5 milímetros, de plástico en este caso, ¿no?, va a considerarse como microplásticos. Es decir, de menores a 5 milímetros, micras hasta nanómetros. Y desafortunadamente, ¿no?, como les decía, todos esos polímeros sintéticos, ya sea por la acción física o acción biológica, se van particulando y pasan a formar parte, ¿no?, de los microplásticos. Por ejemplo, un trabajo del año 2015 de Jambeck calcula a partir de 192 países, ¿no?, en el año 2010, que se generaron 275 toneladas métricas de basura plástica, de los cuales entre 4.8 y 12.7 pudieron haber entrado al océano. Y creo que la pregunta, ¿no?, se cae de madura, bueno, pero ¿de qué tipo de utensilios estamos hablando que pueden estar asociados a estos plásticos? Y, por ejemplo, en un trabajo de Andrade de 2011 podemos ver, ¿no?, de los diferentes tipos de plástico están casi todos asociados a productos que usamos diariamente, ya sea contenedores, ropa, bolsas plásticas, canastas, filtros de cigarro, etc. Básicamente son utensilios urbanos y en un menor porcentaje definitivamente también se han encontrado todos aquellos polímeros asociados a redes de pesca o a boyas que se utilizan en la acuicultura, por ejemplo. Y lo que justamente recalcaba el señor Bernales, ¿no?, pero ¿cómo es esto en relación al mundo, ¿no?, en el tema de contaminación? ¿Realmente a nosotros nos está llegando? ¿Y cuánto es, en este caso, la basura que podría estar llegando a los océanos, ¿no? Como les decía, en este trabajo de Jambeck, ella para el 2010 calcula la basura de 192 países, ¿no?, los primeros 50 kilómetros de costa, y determina, ¿no?, que básicamente entre 5 o más, ¿no?, millones de toneladas, uno es el color naranja oscuro, entre 0.25 y 1 millón de toneladas, ¿no?, es el color naranja, y luego 0.01, 0.25 el color ocre. Y como ven, la costa, ¿no?, del Pacífico Este y del norte, ¿no?, de América está definitivamente, ¿no?, en la mitad de la escala, ¿no?, de la tabla. Definitivamente no somos los mayores contribuidores de plástica, de basura mal manejada que puede entrar al océano. Pero sí, claro, si estamos hablando, por ejemplo, de los países del Asia, básicamente China y otros países que pertenecen a las economías de la PEC, podemos ver que ellos están, ¿no?, dentro de la escala, ¿no?, ¿no?, entre 1 millón a 5 millones de toneladas a más, ¿no? Entonces es claro que sí, nosotros definitivamente no estamos en las mayores escalas como aportantes, ¿no?, a esta contaminación. Pero eso no quita que estemos en riesgo definitivamente. Y justamente este grupo de especialistas de Naciones Unidas, del GESAM, ¿no?, en el reporte de 2015, ellos ponen este mapa, ¿no?, con niveles de riesgo. En azul es un nivel de riesgo 1, ¿no?, y en verde es un nivel de riesgo 2, ¿no?, sobre todo estimado específicamente a partículas de microplástico, ¿no?, específicamente eso. Y como pueden ver en el mapa, igual nosotros estamos en un nivel de riesgo 2, estamos menos de la mitad del nivel de riesgo 5, ¿no?, donde están los países del Asia y definitivamente los países que están alrededor del Mediterráneo. Con toda esta información
información, entonces podemos decir, bueno, hay una creciente preocupación, ¿no?, de investigar, básicamente con métodos científicos serios, cuánto realmente está entrando al océano en cuanto a partículas de microplástico y cuántas de estas partículas pueden ser absorbidas por los peces u otros recursos hidrobiológicos y finalmente afectar a los humanos. Por eso, la comunidad científica, desde el 2010 más o menos, empezó un trabajo bastante serio en cuestión de paper y ellos concluyen, sobre todo en el trabajo de Rochman del 2018, concluyen que básicamente estos altos montos de microplástico podrían estar originándose desde el continente, ya sea, ¿no?, por los ríos, en la entrada de ríos, lodo de aguas residuales, la cultura de plástico de las ciudades, desechos, fugas, vertederos. En un trabajo de 2017, ¿no?, pronostica que para el 2025 podrían alcanzar 250 millones de toneladas, ¿no? Y, como les decía, ¿no?, las publicaciones científicas, sobre todo, si uno va a las bases de Web Science y digita, ¿no?, la palabra plastic debris o microplastic, uno puede encontrar que básicamente, ¿no?, entre el 2010 y el 2017 se incrementaron las publicaciones, ¿no?, promedio anuales, ¿no?, a 500 por lo menos. Y, como les decía, ¿no?, Rochman hace mucho hincapié que definitivamente el flujo, ¿no?, de estos microplásticos viene del continente y que la tendencia de las investigaciones ya no va a ser necesariamente enfocarse a la zona costera, sino tal vez a las ciudades, ¿no?, continentales, ya que estas son las fuentes básicamente de producción de microplástico. ¿Y dónde se depositan estos microplásticos, ¿no? Porque hemos visto que no solo depende de quién genera, sino de los flujos, por ejemplo, si es que van desde ríos a mar o si se quedan en las ciudades. Entonces Rochman en 2018 muestra, por ejemplo, ¿no?, que en las ciudades, ¿no?, sobre todo en las zonas que están dentro de los continentes, podría presentarse una acumulación de casi 9 millones, ¿no?, de toneladas, ¿no?, de plásticos en general, ¿no? Y si nosotros, ¿no?, vamos hacia la zona más costera, ya sea por las diferentes actividades marítimas, ¿no?, o de pesca, podríamos tener básicamente, ¿no?, plástico entrando al ambiente en 12.2 millones de toneladas. Pero si nosotros nos alejamos y nos concentramos en las playas, por ejemplo, solo tendríamos el 5% de este total, ¿no?, acumulado en las líneas de alta marea, y el océano abierto tendríamos solo el 1%. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de esos parches de basura que hemos escuchado bastante en las noticias, ¿no?, y estas islas de plástico que se generan, ¿no?, a través de los giros tanto del Pacífico Norte, del Atlántico Norte y en el sur, representaría solamente el 1% de lo que realmente está en el océano. ¿Y dónde está todo el mayor porcentaje? Definitivamente estos trabajos, tanto de Rochman y otros colaboradores, muestran que el 94% prácticamente queda atrapado en los sedimentos. Estamos hablando desde los sedimentos bastante costeros, ¿no?, hacia el fondo marino. El 94%, ya sea por fluctuación o asociación de partículas, porque ustedes saben, el plástico flota, pero si se queda atrapado, ¿no?, con otras partículas, puede sedimentar y puede quedar, ¿no?, atrapado. Ellos determinan que es el 94% básicamente. Y si hacemos un zoom a esta capa, ¿no?, para ver, ¿y de qué tipo de plástico nuevamente estamos hablando, ¿no?, o de lo que se encuentra en el fondo? Y definitivamente, ¿no?, aquí muestran en las figuras que estaría en 0.95 millones, ¿no?, de toneladas, básicamente
conformado por plástico primario. ¿Y a qué llamamos plástico primario? Microplástico primario, llamamos a todas aquellas partículas que han sido creadas como microesferas para, por ejemplo, exfoliantes o para pinturas, ¿no? Que son específicamente microesferas creadas para ese fin, ya sea para pigmentar o para exfoliar, por ejemplo. Lo que en algunos países ya los han prohibido, ¿no? Que los tenían en las pastas dentales o en los cosméticos, ¿no? Y plásticos secundarios podríamos encontrar, ¿no? En un mayor porcentaje, ¿no? Como ven, en 35, 80 y sigue subiendo, aquellos plásticos que son básicamente, microplásticos, que son producto de la fragmentación de las macro y los mesoplásticos. Entonces tenemos dos tipos, ¿no? Los micro, que son estas microesferas, y los secundarios, que básicamente están constituidos por fragmentos de plástico. ¿Y cómo es el camino, ¿no? El track de esta basura plástica, ¿no? Justamente, como mencionaba señores Bernales, ¿no? Hay islas de basura que se están generando en los océanos. Y sí, justamente, el 2011, a raíz del tsunami del 11 de marzo, ¿no? Que ocurrió en Japón, se pudo seguir, ¿no? Los tracks de la basura generada por este tsunami. Y en rojo, por ejemplo, ustedes pueden ver los caminos, el track que siguió el primer año. En naranja, el segundo año. En amarillo, el tercer año. Luego, el cuarto año en cian y el quinto año, ¿no? en lila. Y como ven, en 5 años esta basura se quedó atrapada en el giro del Pacífico Norte y algunos materiales inclusive, ¿no? A los 5 años regresaron a las costas de Asia. Estos trabajos definitivamente sirvieron para poder tomar un poco más de atención y fueron una oportunidad, ¿no? Sobre todo para los oceanógrafos, para poder mostrar cómo es este tema de la circulación y cómo están conectados los océanos. Y definitivamente ya en el año 2018 se contó y como este parche no es estable, sino es bastante dinámico, ¿no? Con modelos matemáticos básicamente, se logró calcular aproximadamente cómo está estructurado este parche, por ejemplo, para el Pacífico Norte. Y aquí podemos ver, ¿no? En la escala las concentraciones. En rojo estamos hablando de 100 kilos por kilómetro cuadrado y en amarillo, ¿no? 1 kilo por kilómetro cuadrado. Es fácil ver, ¿no? En este gráfico, ¿no? Que prácticamente más del 50% del parche está formado en promedio por 1 kilo, ¿no? De basura marina por metro cuadrado. Pero es bastante dinámico. No es que esté permanentemente, ¿no? La isla, sino que es muy dinámico. Si hablamos del Pacífico Sur, es mucho más dinámico todavía, ¿no? Porque puede estar muy concentrado en algunos días y luego no puede expandirse. Para el Pacífico Norte, como ustedes pueden ver, además se calculó cuánto de porcentaje se puede encontrar de microplásticos. Y básicamente en el gráfico B se puede encontrar, ¿no? Que en la parte sur del parche está concentrado entre el 2 al 3% de microplásticos, es decir, fragmentos menores a 5 milímetros. Y esto sí preocupó mucho, ya que nosotros sabemos que muchas especies filtradoras están alimentándose justamente, ¿no? Cerca de estos giros. Y esto llamó mucho la atención a la comunidad internacional y se puso mucho énfasis en todos los trabajos relacionados con contaminación en peces filtradores. Y justamente, ¿no? Un trabajo, en este caso de Cebile, ¿no? De 2015, ¿no? Trata de mostrar ahora en todos los giros, ¿no?
tanto en el Pacífico Norte, en el Pacífico Sur, Atlántico y en el giro, ¿no?, del Índico, cómo está distribuida estas partículas, ¿no? Estamos hablando entonces, según este trabajo, ¿no?, entre 15 y 51 trillones de partículas, ¿no?, que podrían estar, ¿no?, representando, ¿no?, entre 93 a 236, ¿no?, miles de toneladas. Ante esta, y bueno, estos son obviamente datos calculados a partir de los tracks, ¿no?, de algunos barcos, y como ven, casi todos los tracks, ¿no?, donde han podido calcular esta data están concentrados en el hemisferio norte, tanto para el Pacífico como para el Atlántico y, ¿no?, en este caso para nosotros, para el Pacífico sureste, ¿no?, tenemos solo el track de Valparaíso, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no?, la pregunta es, ¿nosotros cuánto realmente estaríamos en volumen, ¿no?, teniendo de micropartículas, en este caso de microplásticos, ¿no?, por kilómetro cuadrado? Como les digo, este trabajo se basó básicamente en un track de Valparaíso. Entonces nosotros no tenemos aquí una falta de información, necesitamos información para poder determinar realmente cuánto de partículas de microplásticos, sobre todo la concentración, ¿no?, que podemos tener en nuestra costa. Como ven, no es que no haya, sino que los datos que se han usado no solamente son de este track de Valparaíso, ¿sí? Entonces, justamente, ¿no?, como les digo, el Instituto del Mar del Perú en 2014 inició estos trabajos y básicamente por nuestras competencias nos enfocamos en la investigación, ¿no?, de la contaminación, en este caso en los recursos hidrobiológicos. Y para eso nos concentramos en estos procesos, ¿no?, básicamente. Biodegradación, fotodegradación, ¿no?, termooxidación degradativa, ¿no?, degradación termal, por ejemplo, o hidrólisis. ¿Por qué? Porque justamente estos procesos están asociados, ¿no?, a ya sea la acción biológica o física cerca de nuestra costa, donde se desarrollan donde están las mayores concentraciones de achoreta. Entonces, además, hicimos también una revisión, ¿no?, aprovechando el trabajo de Rochman, donde ya en otros países, ¿no?, han encontrado en individuos muestreados, por ejemplo, para camarones, ¿no?, que el 63% de individuos, ¿no?, presentaban muestras de partículas de microplástico. Para bivalvos, el 75%. Esto es en zonas costeras, ¿no?, especies muy costeras, ¿no? Langostas, 80% de individuos muestreados tenían partículas de plástico. Y peces, el 25%, ¿no?, nada más de individuos muestreados en este trabajo, ¿no?, también presentaban partículas de microplástico. ¿No? Pero la pregunta sigue, ¿no?, pero ¿y cuál es el efecto, ¿no?, de estas partículas en los tractos digestivos, en el estómago de estas especies? Entonces, en laboratorio, ¿no?, por ejemplo, en este trabajo de Cole, se hicieron varias pruebas, ¿no? Una revisión bibliográfica primero y se compararon con las pruebas de laboratorio que ellos hicieron, ya que este trabajo de acumulación, de bioacumulación de partículas de plástico data desde el 73, o sea, no es nuevo, ¿no? Y las técnicas, sobre todo, para poder aislar y para poder tener resultados bastante confiables, ¿no?, sobre lo que acumula la especie, ya están estandarizadas, ¿no? Lleva muchos años de investigación. Entonces, Matt Cole, que trabaja en el laboratorio marino de Plymouth, ¿no?, hace 4 semanas, ¿no?, estuvo en el IMARPE haciendo un taller con nosotros sobre microplásticos y nos dijo, miren, las técnicas no son nuevas, ya tenemos un estándar, aquí está una revisión bibliográfica donde han encontrado en copépodos, por ejemplo, partículas de 7 a 70 micras, o en anfípodos, ¿no?, entre 20 a 2000 micras, ¿no?, lombrices que, por ejemplo, que se utilizan en los acuarios, ¿no?, en bivalvos, igual de 2 a 6 micras, ¿no?, en tamaño de partículas, pepinos de mar, ¿no?, de varios tamaños. Entonces nos decía que el reto es un poco eso, ¿no? Ahora
muestrear datos de aquí de Perú, porque como ven no tenemos mucha información de Perú. Y además, Matt Cole también nos mostró que podíamos usar técnicas de fluorescencia para ver cómo es el camino que recorre estas partículas de microplástico. Entonces lo que se usa, por ejemplo, son microesferas marcadas, ¿no?, con fluorescencia para poder seguir, ¿no?, el plástico básicamente en los tractos digestivos de diferentes especies, en este caso de zooplancton, ¿no? Estamos hablando de larvas, ¿no?, de bivalvos, copépodos, etc. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, y Rochman en 2018 nos mostraba que inclusive en el agua tratada, en uno de los países más desarrollados como es Canadá, ¿no?, el agua tratada, ¿no?, se puede encontrar micropartículas, es decir, ¿no?, 1000 veces más, ¿no?, más pequeño que un cabello, hasta nanopartículas en agua tratada, terrible. Y ella justamente nos muestra estas fotos, ¿no?, fibras o fragmentos, ¿no?, de plástico duro, posiblemente color azul o verde, ¿no?, como se ve en la foto, ¿no? Y ella, de hecho, esta es una data que todavía no está publicada, nos mostró un poco cómo en 20 litros, ¿no?, muestreados en una planta de tratamiento de Ontario, ¿no?, si vemos el número de partículas que se puede encontrar desde el agua cruda hasta los diferentes procesos, ¿no?, de tratamiento, en realidad bajamos, ¿no?, a la mitad, sobre todo en número de partículas, ¿no?, como ven, pero no es prácticamente imposible, ¿no?, con esta tecnología, por lo menos de tratamiento de agua bebible, de eliminar estas micropartículas cuando bajamos a micras o a nanos. La pregunta entonces es, okay, ¿y esto hace daño a nuestro cuerpo? ¿Cuánto de daño podría ser? Los chinos dicen que cuanto más pequeñas son las partículas de plástico, más fácilmente se pueden asociar a toxinas. Y las toxinas, ¿no?, o microbios, etcétera, podrían ser los causantes, obviamente, de algún problema, en este caso digestivo o de salud. Pero no necesariamente el plástico, sino el plástico asociado a la toxina o el plástico asociado a un microbio, ¿no? Y tiene sentido, porque definitivamente dependiendo del tipo de plástico, ¿no?, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como Tecnopor, que se microparticula más rápidamente que un polietileno duro de alta densidad, por ejemplo, inmediatamente no pasa micras y puede atraer toxinas o bacterias u otros organismos, ¿no?, a nivel de micras o nanómetros, y podría contaminarnos, ¿no?, si nosotros bebemos esa agua contaminada. Pero el punto es de que en verdad no interesa ahora el tema si vamos desde poblaciones, ¿no?, organismos, tejido a nivel celular o partículas subatómicas. En este trabajo de Rochman del 2015 se puede ver, por ejemplo, el tema de los impactos, ¿no?, según el tamaño de estas partículas. Y ello muestra que tanto a nivel de tejido como a nivel celular, macromoléculas inclusive, el efecto sería mucho mayor, ¿no? En cuadraditos negros se puede apreciar, según esta revisión bibliográfica, de cómo sería el efecto. Entonces ya tenemos, ¿no?, más o menos mapeado el tipo de efectos. Y como ven, cuanto más pequeño, ¿no?, así llegamos a moléculas, podría haber un efecto definitivamente en nuestro cuerpo, porque este es un trabajo tanto me parece con población de humanos también y con población de organismos marinos. Y como les decía, ¿no?, en el IMARPE, con esta información, bueno, necesitábamos definitivamente empezar con algo bastante sencillo, y lo que primero hicimos fue un muestreo en playas y tamizamos una de las playas más contaminadas del Callao, Costa Azul, ¿no?, en unos cuadrantes de 50 por 50 centímetros. Es una playa de 2 kilómetros más o menos, así que aleatoriamente escogimos en la línea de alta marea, ¿no?,
básicamente estos cuadrantes de arena los pasamos por un tamiz y luego clasificamos a simple vista, ¿no?, en 9 categorías de plástico lo que encontramos a lo largo de la línea de alta marea de esta playa. Además, hicimos un trabajo de análisis de sedimentos, ¿no?, con básicamente soluciones hipersalinas, siguiendo los protocolos publicados en 2012, ¿no?, por Valeria Hidalgo Ruz. Y lo que encontramos, ¿no?, como les decía, esta es una playa bastante contaminada en el Callao porque debido a las corrientes recibe prácticamente toda la basura de Lima y Callao, ¿no?, y lo que sale del río Chillón y lo que sale del Rímac. Entonces, ya además teníamos, un registro, ¿no?, de la CPPS que en Perú, ¿no?, se generaba más de 1,5 millones de toneladas de basura que potencialmente podía convertirse en basura marina, ¿no? Y lo que encontramos fue, ¿no?, que Costa Azul definitivamente presentaba más de 450 partículas por metro cuadrado, ¿no?, de fragmentos de plástico, en comparación a otras playas, por ejemplo Medio Mundo, ¿no?, que está cerca de la albufera de Medio Mundo, Besique en Samanco y el Chaco en Paracas, ¿no? Como ven, las tasas son mucho menores, no alcanzan las 50 partículas por metro cuadrado. Y lo que encontramos básicamente fue plástico duro, ¿no?, de alta densidad, muy poco estireno o tecnopor, fibras también muy poco, pellets, ¿no?, color negro, blanco y film, que no se ve bien en la figura, ¿no? Y lo que sí nos llamó la atención fue la composición química de este plástico duro, ¿no? De 10 fragmentos, de esos 453, analizamos 10 fragmentos y encontramos, ¿no?, que 5 fragmentos tenían polietileno, 2 polipropileno y uno de ellos nomás estireno, de la playa Costa Azul sobre todo, que fue la más interesante. Y definitivamente nos llamó la atención porque en países del Asia, por ejemplo, las partículas, ¿no?, más pequeñas, fragmentadas, ¿no?, de microplásticos, están compuestas por estireno. Y eso es básicamente porque está asociado al tema de la acuicultura, ¿no?, estos boyas que utilizaban antes, porque ahora ya los están prohibiendo, tanto en Corea como en China, estaban prácticamente formados de estireno. Entonces, claro, en las playas del Asia, básicamente se encuentra hasta 1.200 partículas por metro cuadrado. En nuestro caso solo encontramos, menos mal en esta playa contaminada, 400 o más de 450 partículas por metro cuadrado en esta playa de arena. Y bueno, ya, ¿cuál ahora entonces es el efecto en las especies, ¿no? Porque una cosa es que esté en la playa, ¿no?, en la línea de alta marea atrapada, y la pregunta es, ¿y ahora cómo estaría afectando a algunas especies? Y gracias a un taller que organizó justamente la CPPS en 2016, me parece, se publicó este trabajo de ORI en 2018, donde tanto especies de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, ¿no?, fueron analizadas de diferentes familias y especies, básicamente plantívoros, algunos solamente filtradores, otros mixtos, y en el caso de Chile, ¿no?, una especie sorina. Pero casi todos eran pelágicos melíticos. Y lo que se encontró básicamente en este trabajo fue una baja prevalecencia de microplásticos, ¿no? Se analizaron visualmente el tracto digestivo y los contenidos estomacales. En esta foto se puede ver los microplásticos que se encontraron, y este es el único fragmento de microplástico que se encontró en una cabaña, ¿no?, muestreada aquí en Perú, este azulito. ¿Ok? Entonces, bueno, con esta información un poco más tranquilos, ¿no?, empezamos a organizar un taller justamente este año, como les comentaba, con los colegas del Laboratorio Marino de Plymouth, y nosotros con esta información, ya que estas especies solo se encontraron 6 fragmentos de microplástico, necesitábamos saber, ¿no?, sobre todo en Perú,
cuánto sería el porcentaje de plástico si muestreáramos especies, en este caso anchoveta, por ejemplo, de alguna zona muy contaminada costera que esté cerca del Callao. Y justamente eso es lo que hicimos en el taller de hace un mes, y encontramos que había fragmentos. Y si esto lo comparamos con lo que, como les decía, se encuentra a nivel mundial, ¿no? Definitivamente para la costa del Pacífico Sudeste nosotros podemos ver que hay una baja prevalecencia, salvo obviamente Isla de Pascua, que estaría asociada al giro, ¿no?, del Pacífico Sur, pero en comparación a los otros países nosotros tendríamos una baja prevalecencia de microplástico en contenido estomacal de peces, ¿no? Bueno, en comparación obviamente a Asia, que tiene la mayor cantidad de microplástico. Entonces, lo que nosotros vamos a iniciar el próximo año definitivamente es un muestreo, ¿no?, en los puertos primero, ¿no?, a los 23 puertos principales, pero de pesca artesanal sobre todo, y en 11 bahías contaminadas a lo largo de la costa de Perú. Lo que necesitamos es muestrear justamente, ¿no?, más especies para poder determinar cuán contaminadas podrían estar las especies asociadas a esta zona costera, ¿no? Y además también vamos a iniciar trabajos de bioacumulación de microplásticos en bivalvos u otros invertebrados en los laboratorios de acuicultura de Limarque, ¿no? Porque lo que definitivamente necesitamos, ¿no?, es poder, ¿no?, con evidencias científicas, difundir sobre todo estos resultados en un lenguaje plano, porque creemos que no se trata de alarmar, ¿no?, a la población y decir ya todo está contaminado. No. Lo que necesitamos es realmente, ¿no?, con trabajo científico serio, ¿no?, algunas evidencias de lo que realmente está pasando, de los porcentajes que realmente tenemos, y sobre todo hacer esa difusión en un lenguaje sencillo, plano, ¿no?, porque así como estos foros, ¿no?, para algunos tomadores de decisiones en temas pesqueros, necesitamos definitivamente llevar esta información a colegios, a los niños, porque esta tarea de poder, yo creo, frenar de alguna manera el tema de la producción y el uso de volumen de plástico es personal, ¿no? Es una decisión que no se toma necesariamente por políticas de gobierno, sino por los ciudadanos. Si cada uno empieza a usar solamente lo que necesita de plástico y trae su termo, trae una bolsa, o etcétera, va a contribuir con un granito de arena para disminuir de alguna manera el mal manejo de residuos sólidos en general que padecemos todas las ciudades costeras en el mundo, ¿no? Y como ven, no solamente costeras, sino de algunas continentales, porque a través de los ríos también podría producirse alguna contaminación. Muchísimas gracias. Entonces, traten sus preguntas. Una cosa me impresionó al explicar que en Canadá pasan partículas de nanoplásticos a través de un filtro que al mismo tiempo que es un nanofiltro, ¿no? Muchas de estas medidas, estos nanofiltros, implican que podría pasar estos nanoplásticos a la pared celular de cualquier organismo, ¿no? Y eso es un escenario futuro y es una de las preocupaciones importantes. Pero ¿qué hacemos con el plástico? ¿Cómo evitamos que este plástico llegue? Evidentemente hay dos soluciones: reciclarlo o reprocesarlo, ¿no? Pero ¿cuáles pueden ser las soluciones que eviten, además de utilizar tipos de plásticos naturales, digamos, y que tienen una biodegradación diferente, para evitar este futuro que se nos viene, ¿no? Definitivamente se puede apoyar en todas las políticas públicas para el tema del tratamiento, ¿no?, de polímeros sintéticos. Pero yo creo que esto ya es personal, ¿no?, una posición bastante personal. Se tiene que hacer una campaña con niños, con gente que recién está empezando, ¿no?, para que cambie un poco sus hábitos, básicamente, esa cultura de plástico que nosotros tenemos, ¿no? Porque ya nosotros estamos mayorcitos, bien difícil que cambiemos nuestras costumbres, ¿no? Bien complicado. Pero tal vez los niños, ¿no?,
ellos sí puedan decir un momentito, ¿no? Ahí yo tengo mi bolsa, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces yo creo que la única manera de frenar este tema de la contaminación por plásticos es una posición personal, ¿no? De cada individuo. Y cada uno aportaría de esa manera definitivamente a frenar el uso excesivo, ¿no? Del plástico que tenemos en nuestra vida, ¿no? Ustedes vayan a su casa ahora en la tarde y miren, ¿no? Prácticamente el plástico está en todo, en la ropa, en los anteojos, en todo, en todo. Entonces, yo creo que por ahí tiene que empezar una posición bastante personal, individual, una acción individual. Este plástico o el nanoplástico que se podría encontrar en el tracto digestivo de los peces o del algo, en fin, ¿tiene en alguna forma la posibilidad de mezclarse con el músculo, con digamos, la parte que posiblemente va a servir de alimento al ser humano, y el ser humano estaría ingiriendo ese nanoplástico? Hasta este momento, ningún trabajo científico ha demostrado que pase al músculo, definitivamente. Se queda atrapado en el tracto digestivo y en el estómago de estos individuos. Entonces, justamente a eso vamos, ¿no? A mejorar tal vez algunas técnicas, a seguir investigando para saber si realmente pasa. Pero con lo que se tiene hasta el momento, no. No hay ninguna evidencia científica que pase al músculo, que es lo que, como dice, ¿no? Sirve para alimento, ¿no? A futuro también. Dos preguntas. Uno, si es que el Perú para el año 2019, con este próximo marco, está pensando en realizar estudios con países, ¿no? Por ejemplo con Chile, con Colombia. Y otro es, ¿cuáles serían los temas de interés en el área de cooperación? ¿No? ¿De qué país podemos aprender más? ¿Qué medios de implementación necesitaríamos? Gracias. Sí, definitivamente para el 2019 en IMARPE va a empezar un proyecto sobre investigación de la distribución espacial y temporal, ¿no? De volúmenes de microplástico y su posible efecto en los recursos hidrobiológicos. Como les mostraba en la última diapositiva, son 23 puertos artesanales que vamos a trabajar y 11 bahías contaminadas a lo largo de la costa de Perú, donde además están los laboratorios costeros del IMARPE. Y también vamos a incluir la bahía de Puno, donde tenemos también un laboratorio costero. Porque definitivamente tanto la gente del laboratorio marino de Plymouth como la Universidad de Glasgow, por ejemplo, están muy interesados en saber cuánto es el volumen, ¿no? De microplásticos, nanopartículas de plástico que podrían estar de alguna manera afectando los recursos hidrobiológicos, ¿no? Como ustedes saben, la anchoveta, ¿no? Es la especie, ¿no? En el mundo de interés. Entonces los ingleses sobre todo están muy interesados en determinar cuánto de estas anchovetas podrían estar contaminadas. Exacto, y justamente, ¿no? Como bien dice Ricardo Bernales, esta especie es pelágica, es mixta, no solo es plantívora. Pero, como ustedes saben, cuando está en larva, ¿no? Esta especie sí está asociada a la zona costera. Y ahí está nuestro problema, ¿no? Determinar por eso, ¿no? Espacialmente, temporalmente, hasta cuánto podría estar afectada. Pero de eso se trata para el 2019. Y son 2 años de proyecto, me parece, y esperamos tener más resultados pronto. ¿Conoce usted o sabe usted de algún esfuerzo importante, bien organizado, bien direccionado del Ministerio del Ambiente para poder canalizar todo este plástico residual de botellas, llantas o, en fin, toda la gama de polímeros hasta los más filementos, e industrializarlos y reprocesarlos en otro tipo de cosas útiles que tuvieran una mayor permanencia sobre la tierra. Por ejemplo, sé que en lugar de calaminas se llega a la industria a hacer techos laminados de una especie de fibra creto o
o algo por el estilo, que es en base a residuos de llantas y otro tipo de plásticos, o digamos para el friaje. Todos sabemos que el polar proviene también de sus orígenes de plásticos, ¿no? O de derivados del plástico. Acá muchas veces hablamos del friaje en la sierra y podríamos canalizar toda esa basura de plásticos en una industria centralizada que podría proporcionar soluciones y a la vez concentraciones, por lo menos para tenerlo controlado, ¿no? Sí, en marzo, me parece, de este año tuvimos la oportunidad de subir a este barco que está haciendo la vuelta al mundo, ¿no? La carrera por el agua, ¿no? Justamente estaba el viceministro de Pesquería, Marco Alegre, me parece, y la ministra en ese entonces, ¿no? de Ambiente, Pesquería, Ambiente. Y el Ministerio de Ambiente estaba muy interesado en poder conocer de estas nuevas tecnologías por pirólisis, ¿no? Para poder justamente generar electricidad, por un lado, a partir de residuos de plástico u otros residuos, ¿no? O sea, mini plantas, ¿no? Hidroeléctricas. Pero no, estas son mini plantas de plástico, por pirólisis básicamente, mini plantas que generaban electricidad. Y lo que nos comentaban era que el gerente de Enel, que también estaba en el barco, nos comentaba que a ellos les salía, ¿no? A 0.15 centavos de dólar, ¿no? el litro, no sé, el tema del costo, ¿no? De la electricidad, el kilowatt. Y con esta planta, ¿no? Por pirólisis, salía 3 veces más el costo, ¿no? Entonces, todavía hay una diferencia en el tema de cómo implementar estas nuevas tecnologías para poder definitivamente manejar nuestros residuos sólidos, ¿no? Entonces sé que la gente del Ministerio del Ambiente está intentando agenciarse, ¿no? De diferentes proyectos, sobre todo para poder frenar sobre todo el tema del mal manejo de los residuos sólidos. Y también sé que hubieron 11 propuestas, sobre todo de ley, que todavía no siguen algunas en el Congreso, para justamente poder frenar el uso de plásticos, ¿no? Pero yo creo que, como les decía, gran parte de la solución es, yo creo, individual, ¿no? De la ciudadanía, ¿no? Ciudadano, porque definitivamente el manejo de los residuos sólidos está sobrepasando, ¿no? Somos en Lima, ¿no? Más de 10 millones de personas que estamos concentradas en un pequeño espacio y no se abastece, ¿no? Ninguna de las municipalidades con el manejo de estos residuos. Entonces tenemos que empezar por cada uno de nosotros, ¿no? Para frenar de esta manera, ¿no? Esta contaminación definitivamente. Bueno, al margen de complementando lo que han dicho el Ministerio del Ambiente está presidiendo la COMUMA, que es la Comisión Municipal de Gestión Ambiental del Medio Marino Costero, y está integrada por 9 espacios de coordinación y un espacio que se ha quedado residente, que es el Grupo Técnico de Gestión de Residuos y Desechos Marinos. Entonces, a través de ahí se están implementando estrategias, actividades, acciones para, digamos, proponer, digamos, directivas o marcos normativos que permitan gestionar adecuadamente ese tema, ¿no? Entonces, dentro de la COMUMA hay 3 instituciones y la mayoría están acá presentes, ¿no? Así que estamos impulsando estos, y no solo son instituciones del Estado, sino también instituciones de la sociedad civil y la Sociedad Nacional de Pesquería forman parte de este grupo. Así que estamos cerrando el año, estamos terminando las reuniones, pero eso no implica que nos tenemos que coordinar. Tenemos un plan de trabajo ya avanzado para el próximo año y esperamos contar con todos ustedes. Y dentro de este plan está el tema de residuos y desechos marinos. Bueno, en realidad hoy hablar de plásticos es muy complejo, ¿no? Primero quisiera hacer un comentario sobre la exposición y hacer una recomendación sobre lo que mencionaron de que el próximo año se van a tener 23 puertos por el estudio. Creo que sería muy interesante que tomen en cuenta la zona de Pisco, que me imagino lo van a hacer, y sobre todo la zona de San Andrés y Paracas, por el tema de la riqueza
riqueza hidrobiológica que se tiene en esa zona, pero además por el tema turístico. Entonces, nosotros tenemos un proyecto que estamos desarrollando ya hace año y medio y lo hemos visto articular este trabajo en esa zona. Entonces sería una primera recomendación. El otro tema es que el trabajo de todas maneras se tiene que hacer, bueno, personalmente también conociendo un poco el tema de residuos, el trabajo para mí no es tanto individual, al contrario, tiene que ser colectivo. O sea, políticas del Estado que se están trabajando también en el Ministerio del Ambiente, gobiernos regionales que ya tienen que ver con el tema de residuos, municipalidades, sector privado que es importantísimo hoy en articular con las empresas, asociaciones de recicladores y sobre todo población. Entonces, trabajando de esta manera y articulando con lo que mencionaba de instituciones educativas, yo creo que podemos avanzar. Y finalmente, tener un poco más de información sobre lo que son bolsas degradables, oxodegradables y compostables, porque hay mucha confusión en este tema. Entonces, eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Mi pregunta va principalmente, ¿cuál es la metodología que está utilizando o que ha utilizado usted en sus trabajos de investigación en los que hay un proyecto que van a hacer a lo largo del litoral? En el sentido que su exposición basa más que nada en micropartículas, pero ¿qué hay a nivel molecular? Justamente con lo que preguntaba por Ricardo Bernales, si a nivel molecular hay experiencias de investigación y qué resultados de investigación se han llegado sobre eso. Muchas gracias. Justamente el proyecto va a servir para comprar equipos para hacer trabajos a nivel molecular. Estamos intentando comprar unos microscopios con espectrometría infrarroja básicamente para poder analizar hasta nanopartículas, ¿no?, que tengan polímeros, ¿no?, en los tractos digestivos de las especies o los estómagos. La metodología es bastante sencilla. Lo que hacemos es una digestión con hidróxido de potasio y aislamos prácticamente los microplásticos, ¿no?, en unos, y luego filtramos. Entonces, lo que nos falta, por ejemplo, en el IMARPE es el tema de los laboratorios, ¿no?, cámaras de flujo ultrapuro, por ejemplo, para evitar cualquier tipo de contaminación, este equipo de espectrómetro de infrarrojo, y con eso yo creo que podríamos dar el salto, ¿no?, para poder mostrar resultados a nivel molecular. Lo que hasta ahora hemos tenido solamente son resultados de partículas menores a 5 milímetros, pero que visualmente se pueden ver en la playa, por ejemplo. Pero tanto las partículas que están en columna de agua como en los organismos todavía no tenemos resultados contundentes, ¿no? Entonces, justamente este proyecto que estamos aplicando a Produce, ¿no?, por derechos de pesca, incluye eso, ¿no?, estas nuevas metodologías que yo creo que van a servir para poder determinar, ¿no?, con una base científica, sobre todo el tema de los volúmenes, ¿no?, y posible efecto en los recursos hidrobiológicos. La distribución de los recursos es bastante dinámica, ¿no?, depende de la estacionalidad. Entonces, gracias a las plataformas que tenemos a lo largo de la costa de Perú, de Tumbes a Hilo, incluyendo la bahía de Puno, ¿no?, en Puno, nosotros vamos a muestrear en los mismos tracks que ya muestreamos con los temas de contaminación en bahías, ¿no?, que en algunos, en Callao, por ejemplo, podemos llegar hasta las 50 millas, ¿no?, con el track de monitoreo oceanográfico. Pero el punto es que vamos a usar las plataformas que ya tenemos, ¿no?, en IMARPE, y lo que vamos a implementar son los protocolos de muestreo, ¿no?, con nuestro mismo personal, digamos, para que pueda tomarse además muestras de sedimento y columnas de agua, ¿no?, de mar, para poder analizar los microplásticos, ¿no? Ese sería un poco el esquema, pero no puedo decirte hasta las 50-20, ¿no?, es muy dinámico. Depende de la bahía, en Samanco, donde hemos creado más, dentro de la bahía Samanco, ¿no?, con embarcaciones de pescadores artesanales.
Hace 3 años que estoy estudiando sobre el manejo integrado de la zona marina costera, porque me interesa mucho el tema de la contaminación marina, que no es un tema de ahora, es un tema ya sonado bastante, y sobre todo hacer hincapié a Marpol, el convenio Marpol, ¿verdad?, que ya todos conocemos, y no sé por qué recién se está tomando cartas en el asunto sobre la contaminación marina, que no solamente es de residuos sólidos, no solamente de vertimiento de aguas residuales, sino también se está escuchando el tema de la contaminación sonora, ¿verdad?, la contaminación sonora acuática. Entonces es bien extenso si tratamos de hablar sobre la contaminación marina. Y bueno, es mi primera participación acá sobre el tema de microplásticos, pero es más fácil hacer el manejo en tierra, ¿verdad?, que hacer el manejo en mar, que es mucho más difícil hacer la vigilancia, hacer seguimiento, pero en estos momentos no estamos para hacer acciones preventivas, sino para hacer acciones correctivas, porque ya hoy en día estamos con la contaminación marina a un nivel, se podría decir que crítico, a mi parecer, porque no es necesario esperar que otros países estén implementando normas, resoluciones, ordenanzas, y recién acá en Perú se haga una copia de ello, ¿no? Porque tal vez en Chile se planteó objetivos que han sido trazados y que ya se cumplieron. ¿Por qué acá en Perú no se puede lograr esos objetivos? ¿Por qué simplemente nos quedamos en estudios, en propuestas y no los realizamos? Es muy triste saber que tenemos los profesionales con las capacidades, los potenciales para poder lograr esos objetivos, pero lastimosamente sin el apoyo financiero no podemos lograr ello. ¿De qué sirve tener laboratorios en IMARPE en diferentes lugares, diferentes ciudades, si no cuentan con los equipos o los instrumentos necesarios para poder llegar más allá a fondos de investigación? Entonces el tema de la contaminación marina es muy amplia, va de la mano y debería estar muy ligado que las entidades se encuentren articuladas, que sabemos que hoy en día no lo están, que el tema social, económico y ambiental tampoco nunca fue de la mano, que hoy en día recién está que se ve. Entonces mi pregunta es básicamente, ¿por qué simplemente se plantean, ¿no?, o quedan propuestas y por qué no se llega a cumplir? ¿Por qué simplemente nos proyectamos y no podemos ejecutarlas? Definitivamente en Perú somos campeones con las leyes, ¿no?, con los comités y los grupos de trabajo. Somos los campeones. Pero justamente este tipo de foros, ¿no?, está para eso, ¿no?, para poder articular, para poder discutir esta problemática, ¿no? Si hablamos de la zona costera, podemos mencionar 8 instituciones más o menos que tienen algo que ver con la gestión. Pero en el caso del IMARPE, nosotros hacemos investigación, ¿no?, para el Ministerio de la Producción, ¿no?, para dar recomendaciones. No son nuestras facultades hacer gestión, pero sí sabemos que tanto el Ministerio de la Producción como el Ministerio del Ambiente, DICAPI, la Dirección de Hidrografía y Navegación, los municipios, ¿no?, los gobiernos locales, el gobierno regional, ¿no?, y los grupos, mesas de trabajo de la zona costera están intentando articular en grupos de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esto es para los jóvenes, ¿no? Tenemos algunos canales de conversación como estos foros y estos grupos de trabajo. Sí es difícil conseguir el financiamiento, pero no imposible. Entonces, cuanto más participemos, ¿no?, en estos grupos de trabajo, en estos foros, yo creo que vamos a poder llegar a un entendimiento, un acuerdo entre nosotros, ¿no? Sí, yo quisiera agregar algo. Me parece muy interesante la observación o la pregunta. En realidad, el Perú tiene tantos problemas que probablemente todavía no visualiza este gran problema. Hay problemas de anemia, problemas de diferentes enfermedades, el desastre que ha habido por el Niño en el norte, y todo esto sugiere una serie de problemas políticos
pero lo rescatable es que este tipo de foros lo que buscan es que haya representantes de producers, representantes del medio ambiente, científicos, y la Sociedad Nacional de Pesquería, que es un ente privado, está tratando de hacer ver este problema. Y ojalá cada uno de los que estamos acá, cuando nos retiremos a las respectivas instituciones a las que pertenecen, organizaciones a las que pertenecen, ya sean académicas, privadas o de cualquier índole, hagan comentario de lo que han escuchado, de lo que han aprendido, de lo nuevo que hayan podido entender de esta problemática y de la gravedad de esta problemática. Y así ir multiplicando poco a poco para que la ciudadanía se empiece a dar cuenta. Yo no creo que ni siquiera el 1% de los ciudadanos peruanos entiendan el problema que representa el plástico. Y si no, vayamos a la ribera del río Chillón. Alrededor del río Chillón hay una cantidad de seres humanos que probablemente suman 2,5 millones de personas. Parte o gran parte del cono norte usa como cloaca el río Chillón. Y la cantidad de plásticos que bajan por ahí es impresionante. Yo he estado durante la construcción de la Tahuada y al principio lo único que pusieron fue una especie de rejilla, porque no sé si ustedes recuerdan, pero a raíz del terremoto colapsó el efluente que había en San Miguel y tuvieron que abrir el de la Tahuada sin planta de procesamiento. O sea, a boca de playa botaban todos los residuos de prácticamente Lima Norte. Y la cantidad de plásticos que se retenían en esas rejillas significaba cerca de 30 camiones diarios de residuos. La gente simplemente se ha acostumbrado a agarrar plástico que no sirve y lo bota, y cree que botándolo en un basurero ya cumplió con su deber cívico, ¿no? Entonces hay que ir fomentando poco a poco, hay que ir haciendo conocido este problema, hay que ir internalizando la gravedad del problema para que, como dice la doctora Sara, quizá nuestros hijos, quizá los jóvenes ya empiecen con esta fuerte preocupación. Voy a hacer una analogía de repente que no es quizá la más apropiada, pero cuando yo era joven nadie le daba mucho crédito al daño que hacía el cigarrillo, y se fumaban dentro de los aviones, se fumaba dentro de las oficinas, se fumaban en las aulas de las universidades, en cualquier sitio. Y hoy día veamos, en los edificios no se fuma, menos en los hospitales, en las instituciones públicas no se fuma, y mucha gente considera ya totalmente desagradable que alguien prenda un cigarrillo en un restaurante o en un bar, inclusive en los bares ya no se prende el cigarrillo. La gente ya fue internalizando, por lo menos que molesta al vecino. No sé si ha internalizado que le hace tanto daño, pero por lo menos que molesta al vecino. Entonces, eso ha tenido que pasar 30 años para que la gente internalice ese concepto. Yo creo que con un poco de esfuerzo, y gracias por lo que ha mencionado, iremos ganando terreno, pero es un esfuerzo de todos, de los científicos, de los empleados que sirven al Estado y de la sociedad en general, ¿no? Yo quería hacer solamente 2 comentarios respecto al tema Uribe, para no quitar mucho tiempo. El primero es relacionado a la intervención del representante de Ciudad Sostenible, creo que era, que mencionó algo sobre... yo estoy de acuerdo de que la responsabilidad en esto del problema de los plásticos y nuestro ambiente, nuestro planeta, de manera general, tiene un fuerte peso en nosotros, los ciudadanos, ¿no? Pero también coincido con el representante de Ciudad Sostenible que la industria tiene una responsabilidad.
porque nos está ofreciendo insumos, productos que representan alguna forma de consumo que puede o no ser sostenible y que ellos pueden cambiar o reemplazar por otras tecnologías, otras modalidades, ¿no? Doy un breve ejemplo. Chile ya tiene su ley de uso de plásticos y lo llamamos acá tecnoporro, no recuerdo cómo lo llaman. Ya se sanciona el uso controlado de estos materiales, ¿no? En Perú estamos discutiendo eso y sería bueno que nosotros como ciudadanos nos informemos más al respecto. Pero además de eso, hace poco me enteré casualmente que hay una iniciativa interesante, no sé si es una ONG internacional, pero se llama Break Free from Plastic, que lo que hace es, con grupos ciudadanos van a playas de sitios que son más o menos importantes desde el punto de vista de la conservación o turismo, y recogen plásticos, no microplásticos obviamente, sino plásticos que pueden identificar, como se puede ver marcas, entonces están clasificando de qué productos provienen eso y eso lo van a hacer visible. Yo me imagino que estas industrias, cuando vean sus nombres en los rankings de aporte de basura plástica en las costas chilenas, van a tomar alguna medida al respecto. Entonces yo creo que el rol de la industria es importante también al respecto. Eso por una parte, y por otra parte, bueno, nuevamente felicitar esto del estudio de los microplásticos e invitar a IMARPE a hacer estudios a nivel más macro, ¿no? O sea, el meso, los macroplásticos, creo que es el término, o sea, lo visible, digamos. En particular en el sector de la pesquería, hablando de del tema de los residuos de la pesca, ¿no? Por ejemplo, los long lines, las nazas para anguila, las redes, que en muchos casos son de material plástico sintético y que se quedan en el mar muchas veces, ¿no? Generan un problema que se llama pesca fantasma o muerte de muchas especies, ¿no? Que lo confunden con alimentos. Sería muy importante que el IMARPE también intervenga en esa línea. Gracias. Dos comentarios muy breves en relación al propósito que nosotros perseguimos. Principalmente nuestro interés, como es de conocimiento, es el impacto que podrían tener esos microplásticos en la sanidad de los individuos, de los recursos hidrobiológicos y la inocuidad de los productos derivados de los mismos. Entonces, bajo este punto, solo hacer hincapié que los estudios que se desarrollen el próximo año en el campo de microplásticos contemplen algunos enfoques o algunos requerimientos que se utilizan para el desarrollo de las evaluaciones de riesgo en el campo de la inocuidad y la sanidad. Tenemos bastantes ejemplos, algunas revisiones ya hechas por FAO y EFSA para el desarrollo de estos estudios, y específicamente en las etapas de evaluación de la exposición es donde muchas veces el SANIPES requiere de la contribución de otras instituciones para, por ejemplo, conocer las cantidades de contaminantes en los recursos hidrobiológicos. La inclusión de este enfoque podría incrementar el impacto de este estudio para ciertos públicos de interés, como son los consumidores y la industria. Y el segundo comentario era, que tiene que ver mucho con estos enfoques de evaluación de riesgo, es que si bien los estudios que hasta ahora se han publicado en efecto comprueban de que no existe alguna migración del intestino de estas partículas a las partes comestibles que podrían afectar de cierta manera la inocuidad del producto, existe una naturaleza dual, ¿no?, que usted mencionó también. La contemplación del microplástico como un contaminante como sí, un peligro alimentario, de lo cual las estimaciones que se han hecho hasta ahora recalcan que no habría un mayor riesgo, pero por otro lado está su condición de vehículo o sustrato para algunos contaminantes especialmente aquellos orgánicos, ¿no? Como tenemos algunos POPs, algunos hidrocarburos aromáticos también. Y también de solventes. Veo que a muchos compañeros les importa mucho el tema de bifenilos en botellas, buscan que no tenga BPA y todo esto, y probablemente podríamos ampliar como una fase 2 de estas evaluaciones la evaluación de la relación de estos contaminantes con la concentración de microplásticos que encontremos en los recursos. Y desde vamos, bueno, proponer una contribución de SANIPES y IMARPE para desarrollar un mayor impacto de estas evaluaciones.